aquí ya vamos a entrar cómo nosotros podemos aplicar cada una de las teorías Yin Yang, cada una de esas teorías ya en lo más práctico, en lo que es ya entenderlo a través de los síntomas o los signos que tiene el paciente, ¿no? Dice aquí que la oposición del Yin Yang se refleja en medicina en el antagonismo de las estructuras Yin Yang del cuerpo. Recordemos que la teoría Yin Yang nos dice eh, este, nos dice que nos dice, ¿verdad? Que este señor que está aquí que es Yang y este señor que está aquí que es Yang y este es Yang y este es Yin, por ejemplo, ¿sí? Ellos dos se necesitan uno del otro, pero respetándose cada uno sus individualidades, ¿sí? Sus individualidades, es decir, que él no va a incidir sobre este para cambiarlo, ni este sobre este para cambiarlo. Ellos se requieren uno del otro, sin embargo sus individualidades se respetan o no se modifican, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas importantes de esta teoría de oposición, como también la otra premisa de esta teoría de la oposición es que dentro de este gran yin va a haber siempre un punto yang y dentro de este gran yang siempre va a haber un punto yin porque nada es absoluto. Entonces, eso es sobre todo lo más clave o lo más importante de entender de esta teoría. Fíjense, dice aquí que para entender o para aplicar la teoría de la oposición con relación a los síntomas, de que todo síntoma que tenga la persona, nosotros tenemos que llevarlo o expresarlo en yin yang. Esto es clave, esto es clave. ¿Por qué? Porque es clave, porque nosotros no somos médicos, ¿verdad? Lo hemos hablado ya, lo hemos conversado en varias clases, de que un paciente nos va a llegar a decir, mire, tengo mareo, me dan náuseas, cuando como pan, por ejemplo, cuando como algo dulce, entonces nosotros no podemos sacar como conclusión, no, el paciente tiene una elevación de glucosa, el paciente tiene una prediabetes o una diabetes ya, entonces, o sea, porque no somos médicos, pues. Pero sí podemos hacer un diagnóstico bastante ajustado, bastante bueno, expresándolo en terminologías yin yang. Entonces aquí, en esta parte, yo les presento a ustedes una serie de términos muy relacionados con la filosofía de la primera ley de oposición yin yang y que son importantes de que ustedes los entiendan. Síntomas yang, todos los que estén relacionados con el fuego, con el calor, con la agitación, con las cosas, con lo seco, con lo duro, con la excitación, con la rapidez, con lo no sustancial, con la transformación y el cambio. Fuego, cuando nosotros, esto lo vamos a entender mejor cuando ya veamos los reinos mutantes, pero cuando nosotros hablamos de fuego y de calor en síntomas en la medicina china, podemos estar hablando de situaciones espirituales, ¿sí? Situaciones espirituales, situaciones emocionales y situaciones físicas. Nosotros podemos tener un fuego espiritual o un calor espiritual, un fuego emocional o calor emocional y un fuego físico o calor físico. Entonces, eso es clave también entenderlo. Agitación, todos los procesos de agitación, una persona nerviosa, una persona que mueva las piernas en forma rápida, una persona que hable muy alto, una persona que hable incoherencias, todo eso entra dentro de lo que es la agitación. Seco, por ejemplo, una persona cuando está deshidratada, podemos hablar de síntomas secos. Duro, podemos hablar desde un pulso que esté muy tenso hasta tumoraciones o malformaciones a nivel del cuerpo. Excitación, pues está muy relacionado con la agitación. Rapidez, un pulso rápido. Cuando nosotros hablamos de no sustancial,
estamos hablando sobre todo de procesos que no tienen que ver con estructuras y de transformación cuando, por ejemplo, pues cuando las secreciones de metabólicas, las secreciones endocrinas. Cambio porque es movimiento, ¿sí? Es dinamismo, entonces por eso hay síntomas que me van a reflejar, son cambios en el cuerpo. Y los yin, por supuesto, cuando estamos hablando de agua, aquí también pasa lo mismo con el fuego y el calor, ¿sí? Agua, frío, estamos hablando de a nivel espiritual, emocional o física. Lo contrario, aquí, fíjense, ¿por qué estos términos están relacionados con la teoría de la oposición? Porque es lo contrario del otro. Es lo contrario. Si hay un fuego, tiene que haber agua que me aplaque ese fuego. Si hay un calor, tiene que haber un frío que me contrarreste el calor. Si hay una agitación, tiene que haber una calma que me contrarreste la calma. Si hay algo muy seco, tiene que haber algo húmedo que contrarreste lo seco y así sucesivamente con cada una de ellas, ¿no? Si hay rapidez, tiene que haber una lentitud, es decir, una inhibición, una excitación, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a la teoría Yin Yang. Aquí vamos a ir un poquito más a lo específico, para que ustedes entiendan algunas cosas. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un exceso Yang, ¿sí? Ese exceso Yang generalmente se me va a presentar una energía celeste llamada calor. Todo lo que es fuego, todo lo que es fuego, van a tener estas características que están aquí. Por ejemplo, va a haber un exceso de yang. Ese exceso de yang, estamos hablando de fuego. Ese exceso de yang se me va a manifestar con calor, eso estamos hablando de fuego, ¿sí? Aunque hay un fuego en medicina china se le llama fuego a los procesos fisiológicos normales. Es como ese calentamiento que necesita el cuerpo para que cada uno de los órganos haga sus funciones correctas. A eso se le va a llamar fuego también, pero es un fuego esencial para que se den los procesos fisiológicos. Cuando ese fuego esencial se me comienza a elevar, allí estamos hablando ya de un fuego patológico. Entonces tenemos un fuego que no es patológico y un fuego que es patológico. En los procesos metabólicos, por ejemplo, ese fuego fisiológico es muy importante para la segregación correcta de hormonas y que me ayuden a la metabolización de muchas enzimas que a la final son los nutrientes que el cuerpo exige para poder funcionar correctamente. ¿Quién me trabaja a mí en los procesos metabólicos? Sobre todo el vaso. El vaso, de esto vamos a hablar bastante, ¿sí? El vaso es un órgano físico que tenemos en el cuerpo, pero también es uno de los principales órganos del reino mutante tierra, que tiene funciones muy importantes. ¿Cuál es la función más importante? Esto es como para que ustedes lo vean de forma general en cuanto a los atributos yin yang. No se me vayan a asustar, no se me vayan a enredar mucho con esto, porque después cada una de estas cositas las vamos a ver más a profundidad. Lo que yo sí quiero que entiendan es cómo empezamos a relacionar esos atributos yin yang, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, que estamos hablando del fuego como un atributo yang, todo lo que implica el fuego en el organismo, qué es lo que significa, que no es el fuego ese que nosotros conocemos, ¿verdad? Que origina la leña, que origina la cocina de gas, no, es el fuego en una forma fisiológica y en una forma patológica, que cómo lo relaciona la medicina china con esos funcionamientos en el cuerpo. Eso es lo que yo quiero que ustedes aquí muy general puedan observar. Entonces fíjense, el vaso es un órgano sumamente importante que pertenece al reino mutante tierra. Su función principal precisamente es esta, transformar y transportar, ¿sí? El intestino delgado es otro órgano acoplado que pertenece al reino fuego, y su función principalmente es esta de separación. Y todas estas cositas están relacionadas con el fuego, y el fuego es un atributo yang, es decir, que todo esto son movimientos yang dentro del cuerpo. El fuego, como se los acabo de decir, también está muy relacionado con el movimiento de la mente. Entonces, cuando tenemos una mente agitada, ¿sí? Cuando tenemos una mente excitada, estamos hablando de que hay un proceso de fuego.
pero que si usted o la persona está en un pensamiento, en una coherencia de pensamientos de una forma fisiológica, pues también hay un movimiento de fuego, pero ya es un fuego esencial, un fuego normal. El vaso, fíjense, con lo que tiene que ver con la parte emocional del cuerpo, el vaso es el que me va a mí a activar, por ejemplo, los procesos obsesivos. Y la activación de los procesos obsesivos es un elemento que está muy asociado a los movimientos de fuego en el cuerpo. Lo contrario del fuego es el agua. El agua es un elemento que es yin y se le van a atribuir todas las características yin. Cuando hay un exceso de yin, siempre lo vamos a relacionar con el frío. Aquí, cuando hay un exceso de yang, siempre lo vamos a relacionar con el calor. Esto es así como que aprender a sumar 2 más 2, ¿sí? El agua la función principal es de humedecer. Yo se los decía ya en las otras presentaciones que la humedad es un aspecto yin y la humedad está relacionado con el agua. La humedad en líquidos, ¿sí? Porque también la humedad va a estar relacionada con la tierra, con el reino tierra, como una característica yin del reino tierra. Pero ya ahí después van a entender mejor esto. La función de enfriar es una característica yin relacionada con el agua, ¿sí? Los riñones, que forman parte importante de aquí, del agua, del reino mutante agua, son yin, tienen un atributo yin, por lo tanto los riñones son yin. Y bueno, aquí dice que fuego y agua se equilibran y controlan mutuamente en sus procesos fisiológicos. El fuego y el agua son 2 elementos sumamente importantes que hay que saberlos entender, saberlos interpretar, porque de ellos arranca una serie de funcionamientos equilibrados, homeostáticos o patológicos, que de ellos pues también se va a desprender otra serie de enfermedades, otras síntomas en el cuerpo. Cuando el fuego se descontrola, se vuelve excesivo, tiene una tendencia a elevarse. El fuego, fíjense, el fuego siempre va a tener la tendencia de elevarse, siempre, ¿sí? Porque él es yang, acuérdense, él es yang. Por ello siempre se va a manifestar, o casi siempre se va a manifestar en la parte superior del cuerpo y en la cabeza. Entonces, fíjese todos los elementos que ya estamos relacionando, ¿no? Con el atributo yang. Estamos relacionando ya la parte superior del cuerpo, con la cabeza, con el fuego, con el calor, con los movimientos de transportar, de transformar, con los procesos mentales. Entonces allí vamos ya combinando varias cosas, ¿no? Y ya podemos decir, bueno, todo esto son situaciones yang o todo esto son situaciones yin. Fíjese, cefalea significa dolores de cabeza. Entonces, si yo tengo aquí un malestar en la parte superior, específicamente en la cabeza, yo ya sé que, y si ese dolor, esa manifestación es un dolor de cabeza, yo ya sé que la persona ya tiene una patología que me está relacionada con el fuego, por lo tanto está relacionada con el yang. Podemos sacar como conclusión que el paciente tiene una patología o una sintomatología yang. Entonces aquí nosotros ya vamos a ir reuniendo o recopilando o clasificando síntomas de acuerdo a las atribuciones yang o a las atribuciones yin. Eso es básicamente lo que yo quería que ustedes aquí entiendan con eso. Fíjense lo importante que es entender estas teorías yin-yang. De verdad que es muy importante que ustedes lo entiendan. Yo sé que a lo mejor se les va a complicar un poco, que les va a costar al principio, pero si logran entender esto, lo demás es más fácil. Aquí lo tenemos un poquito más específico, ¿no? Tenemos el calor, que es una condición yang, el frío, que es una condición yin. Los excesos de yang se me van siempre a manifestar en calor. Entonces, cuando una persona tiene un exceso de yang, por supuesto, va a sentir calor.
¿Cuál es una manifestación? Yo les puse aquí un ejemplo. ¿Cuál es una manifestación de este exceso de yang? Esto, los furúnculos. ¿Saben qué son los furúnculos? Los furúnculos son eso que uno llama abscesos, hinchones en la piel, por ejemplo. Eso es una patología yang, es una patología de calor, de fuego, es una patología de exceso de yang, ¿sí? Es decir, en este caso, aquí, en este caso quiere decir que este yang comenzó a elevarse de una forma tan patológica, este yin comenzó a disminuir porque me lo está mostrando un síntoma que se llama furúnculo o se llama absceso o se llama hinchón, que lo conocen por ahí como hinchón, que se me está presentando en la piel y me está diciendo que hay un calor en el cuerpo, hay un yang que se está elevando y se está manifestando en la piel. ¿Sí? Eso es una manera de que ustedes lo entiendan. Lo contrario del calor, el frío. Entonces, todo lo que sea frío, siempre siempre lo debemos entender como una condición yin, ¿sí? Una condición yin. Y va a estar relacionado ¿con quién? Con el agua, ¿sí? Siempre va a estar relacionado con el agua. Si yo tengo un exceso de yin, se me va a manifestar por lo tanto el calor. Es decir, si yo tengo aquí un exceso de yin, aquí voy a tener yo más frío que calor, porque este yang va a comenzar a bajar. Y entre más baje este yang, que es la representación del calor, este frío o este yin va a comenzar a elevarse, que es la representación del frío. ¿Qué me puede traer a mí un frío? Por ejemplo, una lumbalgia, ¿sí? Un dolor en esta zona, en la zona lumbar. Los dolores, fíjense, todo lo que es dolor, todo lo que es dolor, en inicio es una situación yin, que me va a desencadenar una situación yang, ¿sí? Entonces aquí ya comenzamos nosotros a ver todo lo que son, cómo comienzan a verse esos procesos de transformación a través de la ley de transformación del yin yang. Entonces aquí dice, de ejemplo, de un frío yin, por ejemplo, cuando hay un dolor en la zona lumbar, siempre esa zona va a estar fría al tacto. Quiere decir que hay frío. ¿A dónde hay frío? En la zona de los riñones, porque en esa zona de la cintura lo que más resalta allí, lo más delicado que tiene esa zona precisamente son los riñones. Aquí abajo tenemos otro ejemplo de lo que es la agitación con relación a la calma. Cuando nosotros estemos hablando de agitación, vamos a estar hablando siempre de una situación yang. Cuando estemos hablando de calma, vamos a estar hablando de una situación yin. La agitación, ¿cuál es un síntoma de agitación? El insomnio. Lo hablamos en clase, el insomnio. ¿Por qué? Porque no me puedo estar quieto, ¿sí? También los temblores son una situación yang de agitación. Entonces, una persona tiene temblores, una persona les dice a ustedes, no puedo dormir. Solamente con esa información, si que ustedes entren en muchas profundidades, ustedes pueden ya decir, este paciente tiene una situación de agitación, por lo tanto está en una condición yang, es decir, es un paciente que tiene elevado el yang y este yang me está dañando o me está lesionando el yin. Bueno, eso aquí. Creo que ahí más o menos ustedes pueden entender esta parte. Estas cositas yo les sugiero que se hagan una listica de las cosas yang, de las cosas yin, para que ustedes vayan viendo como esas diferencias de unas con las otras, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de la ley de oposición que hablábamos, ¿verdad? Lo seco con relación a lo húmedo, ¿sí? Entonces, síntomas que me generan a mí sequedad en el cuerpo. Sequedad, por ejemplo, ojos secos, garganta seca o lo que uno llama carraspera en la garganta, ¿verdad?
piel seca o escamosa. Heces secas es estreñimiento, por ejemplo. Siempre vamos a estar hablando de un exceso de yang, pero un exceso de yang que me lo va a estar generando la sequedad, por lo tanto estamos hablando de una condición yang, ¿sí? Entonces tienen a una persona, le dice, ay, tengo ojos secos, no, casi me arden los ojos porque los tengo resecos. Ah, entonces ustedes ya tienen que saber, estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de un exceso de ¿qué? De yang, porque todo lo seco es yang. En el caso contrario, lo húmedo, síntomas o signos de exceso de humedad, cuando estamos hablando de humedad, estamos hablando de una condición yin. Ojos llorosos o lagrimeo de los ojos, mucosidad, moco, secreción en la nariz, secreción en los pulmones, granos en la piel, ¿sí? Los granos, las papulitas, las dermatitis que hacen granos o heces muy blandas o diarreas, estamos hablando de que hay un exceso de yin. Si hay un exceso de yin por precisamente la humedad. Entonces estamos hablando, si tenemos un exceso de yin es porque tenemos una insuficiencia de yang. Si aquí estamos hablando de un exceso de yang es porque tenemos una insuficiencia de yin, ¿sí? Entonces, otra cosa que también tenemos que ir uniendo, ¿sí? Cuando en uno está el exceso, en el otro, si en uno hay exceso, es porque en el otro hay insuficiencia. Si en el otro hay insuficiencia, es porque el compañero está en exceso. Bueno, y aquí otros ejemplos para que ustedes... Estos son ejemplos así como ya relacionados con la medicina para que ustedes vayan como colocándose allí a tono con esto. Aquí tenemos, ¿verdad? Los estados, estos son ejemplos, esto yo se los voy a dejar para que ustedes los lean. Aquí tenemos, ¿verdad? Todo lo que es excitación lo relacionamos con yang, todo lo que es inhibición lo relacionamos con yin, la misma situación de lo demás. Aquí yo les pongo el ejemplo del ritmo cardíaco, por ejemplo, ¿verdad? Un ritmo cardíaco rápido o una taquicardia o una palpitación es una condición de excitación, por lo tanto estamos hablando de una situación yang. Un pulso lento, por ejemplo, que usted se tome el pulso y es un pulso lento o muy profundo o que casi no se sienta el pulso, esos son pulsos, los pulsos cuando usted se toma el pulso y casi no lo siente es porque está profundo y lento. Entonces estamos hablando de una inhibición y por lo tanto estamos hablando de una situación yin. Lo mismo con todo lo que tenga que ver con rapidez, con los movimientos, con rapidez y todo lo que tenga que ver con la lentitud. Aquí hablamos ya de lo que es sustancia y lo que no es sustancia, ¿sí? Esto es otro ejemplo. Fíjense, aquí yo les puse este dibujo, ¿no? Este es un dibujo de la orina. Es importante, la orina es una forma bastante interesante de nosotros poder hacer un diagnóstico, pero no como los rezanderos esos que le dicen a la gente que lleve la orina y entonces viendo la orina vamos a poder, no es eso, nada de eso. La medicina china no es nada de eso, sino que en la historia médica es importante que nosotros reportemos cuando le estamos preguntando al paciente de su aparato urológico, sobre todo, ¿verdad? Cómo es esa orina, si es abundante, de qué color es la orina, porque dependiendo de la coloración de la orina nos va a decir si el paciente está en una situación yin o en una situación yang. Entonces aquí dice, por ejemplo, si yin y yang están en equilibrio, la orina debe ser de un color pálido amarillo. Es decir, la orina debe ser así. Este tipo de coloración de la orina, estamos hablando de una orina equilibrada, es decir, los riñones están filtrando como debe ser, la vejiga está almacenando como debe ser y vacía a la hora que debe vaciarse, por lo tanto, estamos hablando de una orina en normalidad. Si el yin está un poco en exceso, si el yin está un poco en exceso, aquí me van a disculpar que me eché un pelón. Yo no voy a volver a grabar la clase por el pelón.
Si la orina es normal, es de este color. Ok, aquí. Si la orina es normal, es de este color. Es de este color. Esto se llama ámbar, color ámbar. Si la orina comienza a aclararse, ¿sí? Comienza a aclararse, entonces tenemos una orina de esta coloración, inclusive hay orinas que usted orina y no se ve nada, es clarita, o sea, es como que si se confunde con el agua del inodoro, ¿verdad? Estamos hablando de una situación yin, ¿sí? Hay un estado yin en el cuerpo. Un estado yin, ¿qué quiere decir? Que hay un yin que se me está elevando, ¿sí? Y un yang que se está bajando. Entonces, las orinas son claras. Si la orina comienza a cambiar de color, como lo muestra aquí, ¿sí? Más turbia, más turbia, más turbia, estamos hablando de una condición yang. Es decir, hay un exceso de yang que me está dañando el yin. Entonces, las orinas se empiezan a concentrar, tenemos orinas concentradas. Eso es lo que significa sustancial o no sustancial. Y bueno, aquí en esta diapositiva pues habla un poquito o yo les coloco algunos otros ejemplos de lo que significa lo sustancial y lo no sustancial. Por ejemplo, en esta imagen aquí, en esta imagen, fíjense, dice el yin y el yang, el ki y la sangre, ¿verdad? El ki dijimos ¿que era qué? Era yang. Y la sangre es yin, ¿sí? Es yin porque la sangre es más densa y la energía o el ki es menos denso o más sutil. Cuando ellos dos están equilibrados, vamos a tener un rostro como el de esta muchacha, como el de esta muchacha, ¿sí? ¿Cómo es? Es un rostro normal, saludable, sonrosado, una mirada brillante, una mirada expresiva, una coloración de labios que no es ni muy blanca ni muy roja. Vamos a tener una expresión de serenidad, de tranquilidad. Allí estamos hablando de un equilibrio yin-yang. Pero ya cuando nosotros tenemos un desequilibrio en estas dos condiciones, pues fíjense, ¿no? La aparición de ojeras es una de las características que nos dice que hay un desequilibrio yin-yang. La coloración de los labios, o labios resecos, labios de otras coloraciones muy claros o coloraciones muy oscuras, manchas en la piel, miradas tristes, miradas perdidas, miradas con rabia. Todo esto ya nos habla de un desequilibrio yin-yang. Eso es lo que básicamente esta diapositiva y que debemos aprender a describirla, ¿no? Eso lo vamos a aprender. Poco a poco ustedes van a aprender con solo mirar a la persona y era lo que yo les decía a ustedes en clase, ¿no? A veces, a veces la persona, algunos les dice, ok, tengo dolor de cabeza. Entonces uno le dice, ¿por qué te duele la cabeza? No, no sé, estás molesto, tienes alguna situación, una preocupación. No, yo no tengo nada, estoy bien, no sé por qué me duele la cabeza, fue que me comí algo pesado anoche. No, él le puede estar diciendo eso, pero los ojos te está dando la verdadera información. La coloración de la piel te está dando otra información. La coloración de los labios te está dando otra información. Entonces, a lo mejor es lo que yo les decía, a lo mejor es que él o esta persona o ella no acepta o no entiende el proceso que tiene y por lo tanto pues se lo atribuye a una comida o a otra cosa más superficial. Aquí, por ejemplo, tienen otras, de la ley de oposición, tienen como otras atribuciones o otros atributos del yin y el yang que es importante que entiendan. Fíjese, importante que entiendan aquí que todo lo agudo es yang, todo lo crónico es yin, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de agudo, estamos hablando de algo repentino, brusco, aparición brusca, aparición rápida,
te dio un resfriado, estabas bien, perfecto en la mañana y al final de la tarde comenzaste a estornudar, comenzaste con un dolor de cabeza, te dio un pequeño resfriado, eso es agudo. Te levantaste bien, comiste algo y te dio una diarrea, eso es agudo. Te dio una fiebre repentina, eso es agudo. O sea, aparición brusca, aparición rápida, estamos hablando de enfermedades agudas. Crónico, enfermedades que requieren de un determinado lapso de tiempo y de algunas condiciones para que se desarrolle la enfermedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de crónico, pudiéramos hablar una degeneración de los huesos, por ejemplo, de una artritis, de una artrosis, una enfermedad pulmonar, una hipertensión, una diabetes, una insuficiencia renal, problemas, enfermedades que ya tienen un lapso de tiempo y que se han ido desarrollando de acuerdo a una serie de condiciones internas y externas. Entonces, esto es importante. Yin crónico, yang agudo. ¿Sí? Todo lo que es aparición rápida es yang. Todo lo que va apareciendo gradualmente es yin. Inquietud, insomnio es yang. Somnolencia y languidez, o sea, como agotamiento o cansancio, es yin. Y bueno, aquí tienen una serie de términos que es bueno que los tengan, los copien y los tengan allí a la mano y que los entiendan por qué son yin y por qué son yang.